Bueno, muy buenas tardes. Quisiera durante este periodo hacer una reflexión sobre la nueva era. Entonces, voy a pedir a leer un poco de la palabra del Señor para que nos oriente, nos inspire. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 1, versículo 23, y dice: sino por el triste estado de la iglesia de Corinto, dice, por lo que a mí hace, tomo a Dios por testigo y deseo que me castigue si no digo la verdad, que el no haber pasado todavía a Corinto ha sido para poder ser indulgente con vosotros. No es esto porque dominemos en vuestra fe. Al contrario, procuramos contribuir a vuestro gozo, puesto que permanecéis firmes en la fe. Por lo mismo he resuelto para conmigo no ir nuevamente a veros, para no causaros tristeza. Porque si yo voy a contristaros, ¿quién después me ha de alegrar, siendo así que vosotros os hallaríais contristados por mí? Y esta es la causa de haberos escrito, para no tener, en llegando, tristeza sobre tristeza, con la vista de aquellos mismos que debieran causarme gozo, confiando en que todos vosotros halláis vuestra alegría en la mía. Es verdad que os escribí entonces en extremo afligido y con un corazón angustiado y derramando muchas lágrimas, no para contristaros, sino para haceros conocer el amor tan singular que os tengo. Palabra de Dios. Pienso yo que dentro de las tantas innumerables batallas que luchamos nosotros en la iglesia, cuando realmente queremos ser fieles a Dios y entendemos nuestra misión, especialmente en el caso de ustedes como sacerdotes, que es inminente, que el Señor ya definitivamente les entregó a ustedes una misión que tiene hasta edificio físico, y ya nos enfrentamos nosotros a unas fuerzas espirituales que son reales, que no son inventadas, y esas fuerzas espirituales permanecen en guerra contra nosotros y no viven en el tiempo ni en el espacio. O sea, ellos manejan el tiempo nuestro como manejar nada, porque la vida nuestra es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas, y precisamente por eso, porque no tenemos una conciencia responsable cuando ya conocemos la verdad de las fuerzas con las cuales estamos luchando, contra las que luchamos. Y lo que conocemos en lenguaje católico como la nueva era es algo que no se podría describir en su total contenido, porque es algo interminable, porque es las fuerzas del mal, y a eso se refiere la nueva era. La nueva era es todo lo que está contra la nueva creación, porque una cosa es la nueva era y otra cosa la nueva creación en Jesucristo. Entonces la nueva era es como la alternativa que las fuerzas del mal le dan a la nueva creación, para robarse la nueva creación y reemplazarla con lo viejo, que es antes del hombre estar redimido. La nueva era son las raíces del pecado original, y viene la fuerza del diablo queriendo mantener al hombre en un estado elemental, sirviendo la creación para olvidarse del Creador. Y es algo muy astuto, porque el diablo tiene la capacidad increíble de venderle al hombre el mundo, y se lo vende muy fácil porque lo hace enamorar de la creación, y termina enseñándole a adorar la creación, convenciéndolo que así adora al Creador, y en esa forma ha mantenido millones y millones a través de la historia de gente. Mire que toda la historia del pueblo de Dios en el desierto, el Éxodo, es una lucha de Dios enseñándole a su pueblo a no adorar la creación, a no adorar ídolos, a no adorar palos, piedras, becerros, todo eso, enseñándoles a adorarlo a Él. Y esto es la lucha entre el bien y el mal. Dios llamándonos a adorarlo a Él, para que adorándolo a Él adoremos lo que es verdad. Y el diablo llamándonos a adorar el mundo, para que adorando el mundo pensemos que estamos adorando la verdad, porque el mundo es un reflejo de parte de la verdad, porque Dios la creó, entonces es parte de la verdad, pero no es a quien adoramos. Entonces las fuerzas de la nueva era lo que hacen es mantener el espíritu de adoración a la creación, y es muy difícil hoy dentro de nuestra iglesia convencer a personas que practican todos estos movimientos de la nueva era, que generalmente están
centrados en el orientalismo, en las brujerías, en las supersticiones, en las astrologías, en las numerologías, en todos esos tratados esotéricos, ocultistas de todos los niveles, y en todas las medicinas alternativas, en todas las psicoterapias y todas las enseñanzas de autosuperación. Y por ahí vienen todos estos movimientos de la oscuridad que se infiltran dentro de nuestros medios en todos los niveles, desde el más simple campesino que no sabe leer ni escribir, se lo invade a través de su superstición, y el diablo le explota la superstición y lo hace religioso y le hace creer que es una persona obediente porque participa en la iglesia, por ejemplo, pero al mismo tiempo es una persona que vive un nivel de supersticiones, y ese nivel de supersticiones le roba la verdadera fe, le quita la fidelidad a su religión. Eso lo encontramos en el campesino nuestro, y para ir muy lejos, hoy lo encontramos en la clase media que vive y acude a la lectura de cartas, los tarots, la astrología. El horóscopo se convirtió en algo absolutamente normal. Una persona, la mayoría de los católicos no saben que el horóscopo es adivinación, lo tienen como si fuera, es más, creen que la astrología es una ciencia de Dios. Y no saben que la astrología es una falsificación de la astronomía. La astrología es una ciencia supersticiosa amparada en la ciencia del cielo, o sea, en astronomía. Y los magos de Oriente sacan de la astronomía esos estados de adivinatorios a través de la astrología. Pero la mayoría de la gente no sabe que eso es la adivinación. Entonces, por eso una carta astrológica pues parece que no fuera nada que tuviera algo malo, porque simplemente es la posición de los astros, que también se explican perfectamente dentro de un tratado astronómico, y parece que no hubiese nada ofensivo allí en localizarlo a uno cósmicamente, como el caso del eneagrama, localizarlo a uno con su número en el cosmos y definir su carácter, y todas estas cosas tan astutas que realmente lo que tienen es el sentido de la magia, porque es adivinación, colocar al hombre en los elementos de la naturaleza y hacerlo vulnerable a los efectos de la creación, porque eso es lo que hace todas las fuerzas naturales, llevan al hombre a vivir dependiendo de las fuerzas naturales. Entonces, una carta astrológica le maneja a uno la vida, porque hoy los astros están de mi parte, mañana en contra mía. Entonces, mi comportamiento está amparado en la naturaleza, en la creación, y salgo de las fuerzas divinas, y ya no es Dios quien reina en mi vida, sino su creación. Es algo muy astuto. Entonces, es muy difícil sacarle al hombre de hoy esta superstición, esta magia y toda esta necesidad de superarse con las cosas naturales. Es muy difícil explicar a una persona que las velas de colores no tienen poder, y que toda esta superstición con los cristales, como la ciencia, el Feng Shui, el Reiki. Miren que hoy, por ejemplo, dentro de muchísimas comunidades religiosas católicas, especialmente en Europa y Norteamérica, ahora se empieza a entrar por toda América también. Yo he conocido ya conventos y monasterios en muchos países de Latinoamérica totalmente contaminados con esto. Es muy normal entrar a un convento donde ya se hace más yoga y reiki y reflexología y no sé cuántas cosas, más que lo que se adora el Santísimo. Ya no se hace lectura de las horas, absolutamente nada de eso. Monjitas totalmente nueva era, que tienen sus conventos para retiros cósmicos y vibraciones y energías y todo este lenguaje, sí, y sanan la gente y curan y ponen manos con energías y vibraciones cósmicas, y tienen toda clase de tratados y círculos de fuego, polarizaciones, y bueno, no tiene fin lo que es, y la cantidad de bebidas, ungüentos y cosas que se inventan, que todo esto viene de todo ese sentido esotérico, que le ponen arcano a las hierbas, tratados esotéricos en la medicina. Entonces, ¿cuál es el peligro más grande de la fuerza de la nueva era? Que es efectiva, es el peligro más grande. Con los medios de sanación que tienen todas estas medicinas alternativas, que tiene toda la influencia oriental a través de los diferentes yogas, de las diferentes ramas de tratados de cristales, de aromaterapias, floraterapias, todos estos tratados orientales
lo que es más peligroso y lo más difícil de desentrañar del corazón del cristiano de hoy es mostrarle, como dice San Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y es muy difícil hacerles entender eso, porque miren que la nueva era es algo que es totalmente lícito para nosotros, pero no nos conviene, porque no es pecado que yo utilice un aroma, eso no es pecado, pero depende del aroma y qué origen tiene y quién lo trató, y esa es la parte que la gente no ve. Entonces, el brujo, el mago, el astrólogo, todos esos elementos que manejan la nueva era, el médico alternativo, ellos lo curan a uno, le sanan la enfermedad. Miren ustedes que los espiritistas que manejan todos estos espíritus, como los de Gregorio Hernández, y tienen cada uno un nombre diferente. El pobre médico ese está por allá con el alma parada del susto con todo lo que han hecho con su nombre, ¿no? Porque el diablo es el que viene, no es el pobre José Gregorio Hernández, que seguramente hasta santo puede haber sido, yo no sé, porque parece que hasta la causa la tienen en Roma, según entiendo. Pero el caso es que estos espiritistas tienen la capacidad de sanar una persona, porque el espíritu del mal hace lo siguiente. Miren ustedes, en la ley espiritual, leemos en las Escrituras cómo Jesús sanaba a un enfermo. Acuérdense ustedes del paralítico de la piscina en Betesda. Jesús llega, lo sana, luego se lo encuentra en el templo y lo primero que le dice es: vete porque estás sano, no peques más porque cosas peores te pasarán. Y en muchos pasajes Jesús le dice al que sanó, le da a entender que es causa del pecado. En algunos casos mostró la excepción, como el ciego, a quien le preguntaron si esa ceguera era por causa de antepasados o sus pecados, y mostró que no, que era para que Dios se glorificara. Lo mismo que pasó con Lázaro cuando lo resucitó. Son escogidos de Dios, en los cuales es una excepción de que la enfermedad no es una causa del pecado. Pero miren que cuando nosotros estamos enfermos físicamente, uno acude a lo que Dios nos ha dado como medicina. Es la primera medida, porque tenemos la responsabilidad de hacer eso. Y lo otro es, uno le ofrece a Dios su enfermedad en reparación por el pecado que puede haber causado esa enfermedad. ¿Cuántos abusos tenemos nosotros de nuestra salud? Y a veces los mismos padres de familia que nos heredan enfermedades que ellos mismos contrajeron en desobediencia, o cualquiera que sea el nivel. La mayoría de las enfermedades traen una gracia a la persona, porque la enfermedad hace recapacitar al hombre. Cuando el hombre vive en obediencia, el que vive en desobediencia va a buscar cómo curarse a toda costa. Lo que le importa es curarse como sea. Si le dicen que hay un mago allí, el brujo de allá, la medicina que sea, allá se van. Y ahí es donde se ve en qué estado se encuentra la fe de una persona. Cuando se enferman, ¿a dónde corren? ¿A dónde van? Y esto es la carnada de la nueva era, sirviendo a todas esas personas que no tienen en ese caso obediencia. Pero entonces el peligro es este: esas cosas de la nueva era son efectivas. Entonces es como si usted tiene un perrito que quiere mucho y lo ve que se está comiendo o acaba de tomar una rata envenenada, uno se va corriendo a quitarle esa rata de la boca, pero el perro va a ponerse furioso porque usted le está quitando la carne de la boca. Y uno sabe que esa carne está envenenada, pero el perro se la quiere comer porque no sabe que tiene veneno. Y eso es lo que pasa con la gente que está practicando todas estas cosas. Si usted se las va a quitar, es como quitarles carne de la boca, porque los está sanando, les da beneficios, los relaja, los hace concentrar mejor. Inclusive dentro de la Iglesia Católica hay una cantidad de famosos sacerdotes y laicos que predican con técnicas de meditación trascendental y oriental, predican nuestra fe. Y tienen técnicas de meditación y para poder rezar mejor, para poder concentrarse mejor. Y todo este orientalismo dentro de la iglesia ha sido una perversión que ha entrado, que es parte del movimiento de la nueva era, y disminuye el cuerpo de la iglesia completamente, porque es como una abominación. Ustedes saben que está revelado por el mismo Señor que cuando nosotros acudimos a prácticas de dioses extranjeros e importamos cosas de paganos y traemos elementos de magia a nuestra religión, es una abominación, porque eso lo que nos trae es una consecuencia gravísima, porque rompemos esa fidelidad y entramos en un adulterio espiritual y trae consecuencias
tan graves como esta. Todo convento, todo monasterio, toda parroquia que entra en prácticas de la nueva era queda completamente desahuciada de parte de Dios. Pierden todas las bendiciones. Esos conventos pierden las vocaciones. Terminan. Yo cada que paso por un convento le están enseñando yoga, reiki, haciendo retiros de cosmografía, de no sé cuántas cosas, miles de cosas de esas. 1 año, 2 años después, ya lo vendieron, ya es un hotel, no hay vocaciones. Las monjitas con la plata se fue cada una a vivir un apartamento por allá y se les acabó su convento y su espiritualidad, y todo se fue por afuera. Entonces hoy tenemos nosotros, la iglesia tiene documentos sobre la nueva era donde nos denuncia con nombre propio las prácticas que no se aceptan dentro de nuestra fe, y son muchas, son larguísimas. Pero el problema es este: ¿cómo hace usted para explicarle a la gente que eso es malo cuando le está dando buenos beneficios? Yo les puedo dar un ejemplo. El yoga es una de las prácticas más populares en Occidente hoy, pero como son 7 yogas, que seguramente ustedes en filosofía estudiaron eso, las filosofías orientales del hinduismo está compuesto de 7 yogas, y los 7 yogas son una escalera dentro de esa religión, que es una religión que adora más de 1 millón de dioses, porque todo para ellos es Dios. Entonces, el yoga que se conoce en Occidente, que lo consideran ejercicios, es el Hatha Yoga, que es un yoga que parece que fueran ejercicios, y es el principio de los otros yogas, la base, el fundamento, los cimientos. La gente no ve absolutamente nada malo en eso porque es beneficioso físicamente, y como no practican lo otro, entonces supuestamente con esto no hay problema. Pero mire lo que sucede: los paganos tienen adoración corporal, o sea, ellos adoran con el cuerpo, porque no tienen una religión del corazón. Es una religión que es inventada por los hombres, y ellos tienen, el Hatha Yoga es un principio de adoración pagana, en el cual, cambiando poses cada 30 segundos, 15 segundos, depende de quién lo diseña, en cada posición están representando una deidad diferente, y para cada pose existe una deidad, una estatua hecha de esa posición específica. Ustedes han visto todas las poses del yoga como estas, así. Son así, así, así. Y usted encuentra en el hinduismo todos esos dioses que tienen 6 manos, 4 piernas, 4 cabezas, y todo esto representando deidades diferentes con nombre propio. Cuando se hace un supuesto ejercicio de yoga de 1 hora, se está cambiando de pose cada 15 y 30 segundos, y cada pose es una deidad. Entonces el hombre dice: yo no estoy envuelto en la espiritualidad de esto, solo lo hago por beneficio físico. Pero resulta que usted está entrando en un estado de paganismo en el cual está haciendo adoración corporal a deidades, o sea, espíritus. ¿Y qué sucede con esto? El hombre se beneficia físicamente, pero se afecta espiritualmente. Es como el que es sanado por el espiritismo, luego paga las consecuencias con la salud mental. Muchísima gente que yo conozco personalmente, que acudió al espiritismo para sanarse de enfermedades físicas, luego pagó consecuencias gravísimas de enfermedades mentales y enfermedades espirituales, y luego aparecen con depresiones, obsesiones, toda clase de tragedias que no les pueden diagnosticar. Ningún psiquiatra descubre qué es, ningún médico sabe qué es lo que tienen, porque se convierte como en una enfermedad psicosomática donde se cambia de dolor cada vez que la examinan. Entonces hoy le duele el pecho, mañana le duele el hígado, después le duele la espalda, y nunca saben qué es. Y resulta que son enfermedades contraídas espiritualmente y dañan al hombre interiormente, porque entró en un territorio prohibido. Dentro de nuestra religión hoy hay muy poca educación en ese aspecto, y muchísima gente que cae en estas prácticas está desamparada. Es más, queda desahuciada. Y el camino más rápido para salir de ellos es váyase para donde el psiquiatra, porque la mayoría de la gente no va a aceptar de que son enfermedades espirituales. Y entonces, como no tienen conocimiento de que una persona, después de haberle leído las cartas, es como cada vez que a mí me consulta alguien,
mire Señor, lo que hago es que a mí nadie me atiende, tengo unos problemas graves, yo tengo voces en la cabeza, a mí me pasa esto, a mí me empujan, yo veo sombras, esto. Pues lo primero que uno puede decir, bueno, a lo mejor esta persona tiene problemas mentales, ¿no? Pero cuando yo le investigo, le digo, cuénteme una cosa, ¿usted alguna vez ha hecho espiritismo? Bueno, hay gente que ni sabe qué es espiritismo. Le digo, ¿usted por ejemplo ha jugado con la Ouija? Ah, sí, yo jugué con la Ouija cuando tenía 10 años. El otro, ¿a usted le han leído las cartas? ¿A usted le han hecho numerología? ¿Le han hecho una carta astrológica? ¿A usted le han hecho curaciones con hierbas, baños, limpias? ¿Le han dado bebidas de esas de no sé cuántos niveles y bueno, lo que fuera? Generalmente siempre terminan confesando estas cosas. Estas personas tienen problemas espirituales y lo que necesitan es una conversión, necesitan una confesión profunda, necesitan arrepentirse y renunciar a todas esas prácticas una por una, con todo el corazón, y darse cuenta que hicieron algo malo, que no debían haberse metido en eso, que eso está prohibido, que está contra Dios, que nuestra ley divina nos prohíbe practicar esas cosas, que Dios aborrece esas prácticas. Dios aborrece al brujo, aborrece al que importa cosas de dioses paganos. Todo eso lo aborrece Dios y por eso esas personas quedan castigadas. Y ahí es cuando viene el servicio a la iglesia, que es acudir a investigar a esas personas y no rechazarlas simplemente como enfermos mentales, porque la mayoría de ellos no son enfermos mentales. Y cuando caen en manos del psiquiatra, del psicólogo, la mayoría son diagnosticados. ¿En qué forma? Son dopados. Eso es lo que hacen con ellos. Como no les pueden descubrir qué tienen, los dopan. Y si son si molestan mucho, los declaran esquizofrénicos y los encierran. Eso es lo que hacen. Y en realidad hay mucho paciente. Yo tenía un ministerio en California que nos lo cancelaron con un exorcista de la arquidiócesis de Los Ángeles. Y este sacerdote, un sacerdote muy famoso allá, y en todos Estados Unidos en realidad, él conmigo y otro laico íbamos a los hospitales psiquiátricos de California y pedíamos a la cabeza de enfermería que nos proveyera con los pacientes que tenían voces, que oían voces y que veían espíritus, eso es muy común en el enfermo mental, ve cosas y oye cosas, es muy común en todos, pero hay casos específicos. El padre podía dar las instrucciones exactas de qué paciente queríamos ver. En el curso de varios años, nosotros logramos sacar más de 60 pacientes de los hospitales psiquiátricos, hasta el punto que por ley nos prohibieron volver, porque una casa psiquiátrica, que era una cadena de hospitales de judíos, nos denunciaron a nosotros y nos prohibieron ir a orar por ellos, por los pacientes. Dijeron que nosotros estábamos atentando contra el estado de la salud de los pacientes, a pesar de que presentamos pruebas nosotros de toda la gente que se sanó y salió de los hospitales, ganaron el caso ellos. Y nunca pudimos volver a los hospitales psiquiátricos en California. Ahora el padre tiene ministerios en Ohio y en Oklahoma, pero yo no he podido acompañarlo más. Pero es un ejemplo que les doy yo de que la mayoría de esos pacientes eran muchachos que a la edad de 14, 15 años habían jugado con la Ouija, habían hecho toda clase de rituales por internet o por alguna forma, habían copiado fórmulas satánicas, invocaciones, sortilegios, toda clase de numerologías, hechicerías de todos los niveles, y habían quedado totalmente afectados espiritualmente y nadie les había podido ayudar porque nadie entendía qué tenían y quedaron en manos del sistema. Encontramos de que muchos casos también eran mentales, gente que eran enfermos mentales, porque en la forma que el padre actuaba, muy rápidamente se descubría si era mental o espiritual, porque cuando es espíritu, el espíritu ataca inmediatamente. Después de que le hagan las oraciones de la iglesia, el espíritu tiene que hablar y se manifiestan, y ya sabíamos que tenía espíritu. El enfermo mental no reacciona con espíritus, porque no tiene espíritus. Entonces eso es tan sencillo como eso. El caso es que les estoy hablando de esto es porque hoy nosotros más que nunca tenemos más y más pacientes así. Por ejemplo, yo cuando misioné en Venezuela es un país invadido por la brujería, la santería cubana y toda clase de candomblé de Brasil, porque lo tienen al lado, lo que son cubanos con la santería y brasileros con el candomblé.
tienen invadido a Venezuela desde las clases más altas hasta las más bajas, ¿sí? Desde Chávez, exacto, que él está, Chávez, por ejemplo, consagrado al babalao y todo eso, ¿no? Y cada día en Venezuela se ve más gente vestida de blanco, de todos esos santeros, y dentro de la iglesia, sacerdotes que son santeros, monjas que son candomblé y vudú, de todo eso. Y es normal, es absolutamente normal que la gente le lea las cartas, que vayan donde el psíquico a que les lea pues la vida, y no se hace nada al respecto, absolutamente nada, y cada día están peor. En nuestra iglesia colombiana, gracias a Dios, en Colombia, hace tiempos ya que se viene dando una evangelización sobre la nueva era, y hay mucha conciencia, hay mucha gente que sabe qué es nueva era, y detectan los movimientos de la nueva era. Pero sin embargo nunca es suficiente. Son los vientos de la nueva era, ¿sí? Nunca es suficiente lo que uno puede enseñarle a la gente, porque es tanto lo que hay. Pero lo más importante, yo creo, de la lección que necesita el pueblo de Dios, que necesitan sus fieles, sus parroquianos, la lección más importante es enseñarles de que nosotros no necesitamos alternativas. No necesitamos alternativas. El hombre debe vivir sujeto a lo que Dios nos ha dado, a nuestra fe como es. Yo no necesito ninguna técnica para aprender a rezar mejor. Cuando una persona viene a enseñarme a mí una técnica para orar mejor, tengo que averiguar el origen de esa técnica. Porque una cosa son ejercicios espirituales de la iglesia, hay ejercicios espirituales como los de San Ignacio, y hay muchos ejercicios espirituales de nuestros padres del desierto y toda la vida monástica de San Benito y San Juan Clímaco. Hay muchas cosas en la iglesia que son enseñanzas muy poderosas sobre cómo meditar, cómo vivir esta experiencia de Dios dentro de la iglesia en la disciplina espiritual. Pero la importación de todos estos elementos paganos y de todos estos elementos de la ciencia humana es el veneno que tenemos hoy en la iglesia, en nuestra fe. Miren algo que es importantísimo de descubrir con cuidado. Nosotros tenemos 3 demonios hoy dentro de la psicología humana moderna que manejan gran parte de nuestra sociedad, y uno es el demonio de la autoestima, el demonio de la realización personal y el demonio del pensamiento positivo. ¿Y por qué se llama demonio? Por esto: la psicología sana de Dios nos enseña que nosotros necesitamos estima, pero si nosotros vamos a hablar del verdadero estima, el único estima que el hombre tiene es Cristo estima. No puede tener autoestima. ¿Y por qué no puede tener autoestima? El ejemplo comienza con Moisés y la zarza ardiente. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, él responde: yo soy el que soy, Yahvé. Cuando él dice esto, entonces Dios nos enseña de que hay un solo yo soy. No pueden haber dos, porque es un solo Dios. Entonces, si Dios es, ¿quién soy yo? Yo no soy. Y para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Y este es el principio de todos los principios. Si yo entiendo que hay un solo yo soy, entonces yo descubro que yo no soy. Ese es el principio ya. Y para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Por eso es que San Pablo dice eso: ya no soy yo el que vive. Y es muy importante entender todo lo que él dice. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, o sea, el que es. Y San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y el Señor nos pide ser como niños para entrar al reino de los cielos. Todo es ese disminuirse y el dejarse a la nada para que Él crezca y aparezca. Pero mire cuál es la filosofía del mundo: es yo soy. Es el pecado original, es regresar al origen de seréis como Dios. Ahí está la serpiente. Yo soy. No, eso es mentira, yo no soy. Entonces, ¿cómo voy a tener autoestima? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Cómo me voy a autoestimular yo si yo no soy? Lo único que puedo tener es Cristo estima. Y es muy importante porque no se trata de uno destruir la psicología humana.
sino, y todas estas enseñanzas de nuestra psicología, sino dirigirla por el camino de Cristo, la misma psicología, y enseñarle al hombre de que el estima que nosotros tenemos tiene que venir de Dios, no puede venir del hombre mismo, porque si viene del hombre mismo se diosifica y termina pensando que yo soy capaz de todo, que eso es lo que enseña el autoestima. Y todas estas técnicas de autosuperación se llaman autosuperación. O sea, yo me supero por mí mismo. Imagínense la autosuperación, ¿qué significa? Ahora, pensamiento positivo. Nosotros sabemos que el hombre debe tener una actitud positiva en la vida. Claro, ¿cómo va a tener una actitud negativa? Eso es contradictorio a nuestra fe. El hombre está lleno de esperanza, de gozo, de paz, de salud, de fe. Entonces debe creer, confiar. Esa es una actitud positiva. Pero pensamiento positivo es otra cosa. Porque miren que el hombre pretende que por pensar positivamente alcanza lo que quiere. Eso es parte de la autoestima. Es un reflejo de ese espejo de la autoestima. Lo que sigue es pensamiento positivo. Y ahora, nosotros como cristianos sabemos que Dios nos enseña que no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad divina. Entonces, ¿dónde queda el pensamiento positivo? Si es verdad que nosotros creemos que nada se mueve sin que Dios lo permita, entonces ¿tendré yo necesidad de tener pensamiento positivo para alcanzar las cosas que quiero? No, yo debo estar abierto a la fe, la esperanza, el amor, confianza en Dios y estar abierto a lo que Dios tiene para mí y hacer lo que me corresponde a mí, como dice el santo: obrad como si todo dependiera de vosotros, pero orad como si todo dependiera de Dios. Y ahí tenemos que tener ese conocimiento bien claro, que nuestro trabajo depende de nosotros, pero la oración depende de Dios. Todo depende de Dios cuando oramos, y lo que trabajamos nosotros depende de nosotros. Pero mire que nosotros tenemos que entender de que si damos cuenta que el pensamiento positivo no es una realidad, entonces se niega también la realización personal. El hombre de hoy es rápidamente budista. Ustedes se dan cuenta que, por lo menos en el medio en que yo crecí en California, la velocidad en que la gente se vuelve budista es increíble. La cantidad de colegas míos que son budistas. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la razón para que el hombre sea budista? Para empezar, es una filosofía de vida, y enseña al hombre a vivir sin dolor. O sea, el hombre busca ese nirvana, esa realización personal, donde el individuo busca realizarse como persona. Y miren qué quiere decir esto. Ustedes han visto que dentro de toda la intelectualidad, el hombre ha buscado la piedra filosofal y busca siempre ese sentido interno de cómo realizarse como persona, no realizarse en Dios. Y el sentido nuestro de Cristo es morir a sí mismo. Es todo lo contrario. Cristo nos enseña a morir a sí mismo, no a buscarme para realizarme yo. ¿Qué es lo que hay para realizar en mí? Nada, polvo, eso es lo que hay. Si yo me trato de realizar, lo único que voy a encontrar es barro. Lo que tengo que realizar en mí es Dios en mí. O sea, Él que me creó, yo tengo que encontrar a Dios. Precisamente las enseñanzas de nuestro catecismo es razones por las cuales Dios nos creó, para que aprendamos a conocerlo, a obedecerlo, a amarlo. Esa fue una regla de la creación. Dios nos creó para eso. Y no nos creó para que aprendamos a conocernos, porque esa no es la regla, es a conocerlo a Él, a descubrirlo a Él. Entonces, el hombre no está buscando realización personal. ¿Por dónde? Porque si se empieza a buscar la realización personal, entonces está viviendo esa diosificación. Y por eso el hombre se edifica en estos edificios de orgullo y pretensión en que vive hoy. Y realmente alcanza todas las metas que se propone. Porque toda esta filosofía satánica del pensamiento positivo, la autoestima, la realización personal, que es como la trinidad del diablo, produce buenos efectos. Claro, porque cuando el hombre se diosifica, pierde también los valores y alcanza sin escrúpulos sus metas, porque ya no le importa cómo las consigue. Lo importante es que se concentre para conseguirlas. Y de ahí viene el resultado final que el mundo ofrece. Es: adórame y te daré todo lo que tengo, porque todo esto me fue dado a mí. Y esto es lo que el diablo le dice a Jesús. Y ahí es donde viene la adoración a Satanás.
Nosotros cuando vivimos esa diosificación estamos adorando al diablo, claro, porque nos estamos adorando a sí mismos. Entonces, y no es porque nosotros seamos el diablo, pero cuando nosotros construimos ese ego, estamos diosificándonos y por lo tanto nos separamos del amor de Dios. Esta es quizás una de las fuerzas más subliminales que tenemos dentro del cristianismo de hoy, porque es muy común encontrar sacerdotes, monjas, enseñanzas en seminarios, laicos de todos los niveles, convencidos de que este es un camino, y lo tienen dentro del cristianismo, y es una farsa absoluta, porque usted entra a universidades pontificias hoy que están totalmente contaminadas y parecen más bien prostíbulos espirituales, y enseñan cosas que son impresionantes. Yo he tenido desafíos. Mire que hace como unos 2 años más o menos tuvimos un foro en la Universidad Franciscana de Steubenville en Ohio. Yo había tenido muchísimas situaciones de foros de diferentes niveles. Uno de ellos fue con algunas universidades pontificias de algunos sacerdotes que en su mayoría eran jesuitas, y con todo el respeto que se merece San Ignacio de Loyola y la comunidad jesuita, que han sido misioneros valientes y santos por muchos años. Pero hoy desafortunadamente dentro de esa comunidad hay unas monstruosidades de herejías y de cosas espantosas, y no me importa decirlo porque es la verdad. Y a mucha gente no le gustará, pero entre nosotros yo pienso que esas cosas se pueden hablar, ¿no? Porque es una realidad de la iglesia. Además lo hemos hecho en foros públicos. Miren que entre estudiantes de teología hay gente que está interesada en buscar la verdad, y ellos en muchas de estas universidades pontificias, en las facultades de psicología y teología, están enseñando errores espantosos como esos. Por ejemplo, defender la autoestima. ¿Cómo pueden defenderlo? ¿De dónde se prenden? Pero esa misma persona que está defendiendo la autoestima también está diciendo que Jesús nos resucitó con un cuerpo físico. Entonces ya se da cuenta usted quién es el profesor, y de dónde viene ese profesor, y de dónde viene esa teología, y de dónde viene esa psicología. Y es importantísimo descubrir esto, porque aquí es donde está el veneno, y esta es la fuerza espiritual de la nueva era. Así funciona. Es un espíritu que penetra dentro de lo que está estructurado, y entonces se entra dentro de ese instrumento que está ya definido y construido, y le pervierte el corazón, le pervierte la parte interna sin tocar el edificio. Entonces es muy difícil manejarlo, porque es como el cáncer se entra y la persona por fuera parece toda sana, y donde la abran está cundida de cáncer por dentro. Y eso es lo que sucede dentro de nuestra iglesia a veces, en algunas parroquias, seminarios, conventos. Por fuera parece todo bien y por dentro está lleno de cáncer, tiene metástasis por todo lado, y es precisamente porque no se le pone cuidado a algo tan subliminal como esto. Mire todas estas técnicas de autosuperación que tienen ahora las corporaciones, que para poder construir buenos vendedores, les dan una economía de las psicoterapias más increíbles, y los construyen como dioses, y los llevan a alcanzar metas increíbles para el que más venda, y el que más gane, y el que más alcance, y construyen estos supermanes, estos superhéroes. Y en eso, por ejemplo, en mi carrera, cuando yo terminé en Alemania en los años 70, eso no existía. Los alemanes no permitían eso. Hoy desafortunadamente se está entrando, pero los alemanes han sido muy sanos en eso dentro de la educación, dentro de la formación académica. Hoy desafortunadamente escucho malas noticias ya, pero en California sí no ha habido escrúpulos nunca. Yo estuve en la Universidad de Los Ángeles, en lo que llaman UCLA, estudiando libreto, para escribir libretos, y cuando ya me iba a graduar, estaban hablando ellos de cómo manejar los medios y cómo manejar toda esta fuerza subliminal para poder producir mucho más. Y miren, les doy un ejemplo de qué se hizo y cuál fue el resultado de una de las clases que tuvimos. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama, me imagino que la tradujeron El Fantasma, o se llama Ghost. Es una película, ¿cómo la sombra del amor? Esa película. ¿Ustedes se acuerdan? Eso tenía un actor que se llamaba Patrick Swayze, la negra Whoopi Goldberg y Demi Moore. Entonces, claro, 3 actores famosísimos. Pero mire lo que es esta película. Esta película fue diseñada por todo un grupo de personas que sistemáticamente lo hicieron para conquistar dinero sin importar lo que estaban vendiendo. Pero lo que estaban vendiendo lo vendieron a propósito.
La historia es, aparecen estos dos actores famosos como pareja, como matrimonio, caminando por un pasillo y el esposo es asesinado. Entonces, luego aparece el esposo como alma, buscando cómo comunicarse con la esposa para advertirle quién la mató. Entonces va y busca a la negra esta como medium, que esta mujer está haciendo el papel de bruja falsa, o sea, engañando gente. Y de repente termina recibiendo espíritu, al espíritu de este hombre. Y se va a comunicarle a la esposa. Dentro de la audiencia, la gente ve un romance increíble. Y el pobre hombre que quiere comunicarse con su esposa. Y, o sea, están justificando el espiritismo. Y toda la gente en la audiencia quiere que ese hombre se comunique con la esposa. Y no se dan cuenta que los están invitando a vivir un estado espiritista. Y no tiene por qué ir a comunicarse con su esposa. Y después de eso sucede algo peor. Este espíritu, cuando ya se comunica con la esposa, termina matando al autor intelectual y físico de su asesinato. Los mató a los dos. O sea, y al final aparece el hombre alma, víctima supuesta, se lo llevan para el cielo. Y los otros dos para el infierno. Y el hombre enseñó venganza, por un lado, se vengó de ellos, los mató. Entonces, venganza justificada, espiritismo. Y luego el dinero que recuperaron se lo entregaron a una monja en la calle. O sea, una obra de caridad. ¿De dónde salió esa obra de caridad? Del espiritismo, de la venganza. Todo esto en una película hermosa, un romance increíble, con artistas famosísimos, todo esto. Entonces pongan a pensar ustedes cuál es el mundo en que vivimos y lo que nos enseñan los medios de comunicación, los mensajes subliminales. Cuando yo componía música para Sony de Nueva York, entre álbum y álbum que hacíamos nos daban contratos si queríamos tomarlos, como por ejemplo producir música para centros comerciales, y eso lo pagaba muy bien. ¿Y qué hacíamos nosotros? El sistema es este: la música para un centro comercial tiene que bajarle a usted el ritmo cardíaco. Entonces una persona llega corriendo a un centro comercial a comprar algo de afán que ya se va, y cuando llega se le acaba el afán, porque le bajan el ritmo cardíaco con la canción que tienen puesta. Está diseñada para eso. Ahora, música para bares. Cogemos canciones que son de lo que llaman el hit parade, que son las canciones más famosas del momento, las que más se están oyendo, que se llama rotación 5, que es una canción que suena cada determinada cantidad de minutos al día. O sea, la ponen 100 veces en el día y está en la cabeza de todo el mundo que oye radio o que oye música. Entonces uno coge una canción de esas y le acelera el ritmo. Entonces la venden en los bares, son para bares nada más. Y la gente que está en el bar se acelera a tomar más, porque la misma música lo acelera. Y ellos consumen más alcohol, o consumen más de lo que tienen que consumir. Fuman más, toman más, se mueven más. Y esto todo es producido, es subliminal. Y mire que son simples cambios motores, ¿no? Se cambian algunas cosas. Todo es subliminal. Esto todo es parte de la nueva era, porque estas son fuerzas del mal que manipulan la humanidad y le roban al hombre, porque le quitan su privacidad, lo invaden, le invaden su casa, su vida, le invaden su corazón, porque por ejemplo la música le invade el corazón al hombre y le cambia el ritmo cardíaco. Entonces esto es una pequeña parte de los millones de cosas que hay, como por ejemplo toda la obra de Harry Potter. Esta mujer, escritora de esa obra, es una mujer consagrada a una de las iglesias más terribles que hay en Liverpool desde hace 114 años. Es iglesia de Aristide Clorer y Madame Blavatsky. No sé si ustedes oyeron, estas son espiritistas que trajeron el espiritismo de Rusia al occidente y lo volvieron a implantar, lo que se había perdido hace años. Y tienen un culto en Inglaterra donde se consagran actores famosos, músicos, escritores, de todo, y han sido famosísimos. Y allí consagran sus obras. La obra de Harry Potter está enfocada en enseñarle a los niños a tomar naturalmente el mundo esotérico. Entonces lo toman como un juego. Entonces es un juego, adivinar, sortilegios, encantamientos, todo eso es un juego.
Cuando esos niños tienen 15 años, les parece un juego que les lean las cartas, que vayan al del psíquico, que vayan donde el astrólogo, ya están pervertidos. Y todo empezó con un juego de algo fantástico, y la gente es fantasía, son historias muy lindas, mire que al final el bien gana, y esto y lo otro, pero lo que no saben es que dentro de eso hay un tendido de enseñanzas que le lleva a los niños a tomar natural, como algo natural, jugar con esas cosas esotéricas, y se convierte en un juego esotérico. Lo que antes era imposible, porque antes el mundo pues era más bueno, la gente, la iglesia era más cautiva, todo era cosas muy diferentes, los valores todavía se mantenían. Hoy a la gente no le importa, no le importa. Y miren que hay muchísima gente dentro de la iglesia católica que le parece que lo que yo estoy diciendo aquí es un escándalo, es horrible, eso ya es fanatismo, eso ya se pasó de la regla, no podemos ser tan exagerados, hasta allá nos llegó, no podemos ver el demonio en todo. Esa es la respuesta. Pero miren que las consecuencias de lo que yo estoy diciendo son fatales. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo almas todo el tiempo, porque así es como se pierde la juventud. No hay forma de aconsejarlos, porque uno no tiene la autoridad para aconsejarlo, porque no tiene conocimiento. Si uno no sabe de qué está hablando, ¿cómo le van a obedecer? No le van a obedecer. ¿Usted cómo hace para explicarle a una señora que hace yoga por allá de que el yoga le va a hacer daño cuando le hace tanto bien? Entonces, ¿cómo hace uno para explicarle? Ah, que es una religión pagana. Pues sí, pero yo soy católica, yo no practico eso. Ahí termina la conversación. Y usted termina como el sacerdote fanático, o yo como el que me enloquecí, el loco ese que viene por ahí. Pero uno tiene que tener ese conocimiento de la nueva era para podérselo explicar a la gente. Y cuando ya lo explica bien, la gente entiende. Hay muchos que se van como el joven rico del evangelio, que se van tristes porque saben que no van a dejar de hacer yoga, ¿cierto? Se van tristes porque saben que no van a dejar dejar de que le lean las cartas. Hay gente así. Oyen la verdad, saben que es la verdad, como el que vive en unión libre y usted le dice que vive en pecado mortal y se va triste porque sabe que no puede dejar a su amante porque ya tiene hijos o quién sabe qué, y se van tristes como el joven del evangelio. Pero lo importante es que uno tiene que exhortarlos y tiene que mostrarles la verdad, y la responsabilidad nuestra es esta, porque sabemos que por ley divina, cuando nosotros no exhortamos a que esté en pecado, cargamos con los pecados de esa persona, y eso es una realidad, está escrito, es algo que el Señor nos ha dicho. Entonces es nuestra responsabilidad exhortar a la gente que está practicando esas cosas, porque si no nos vamos a cargar con eso, porque están una cantidad de católicos practicando abominaciones en nuestra propia cara, y nosotros vamos a pensar que eso no es malo y que no los debemos asustar. Fíjese que los asustados vamos a ser nosotros cuando nos muramos, porque nos encontramos con el divino juez, y ahí sí viene el susto de verdad. Y esta es la responsabilidad. Yo creo que las fuerzas de la nueva era son muy importantes de estudiar, y la iglesia está sacando más y más documentos, porque cada día se descubren más cosas. Por ejemplo, ahora con todos estos movimientos que tenemos abortistas, se han creado una cantidad de cultos que han nacido a través de los abortos, y hay ya cultos abortistas. Antes era simplemente la promiscuidad, el aborto producido por la promiscuidad. Después, la industria del feto, ese es otro nivel ya. Entonces eso lo inventaron los chinos. Los chinos, como producen tanto feto, porque ya no pueden tener sino un hijo, y en algunos casos dos, entonces los demás los abortan y sacan contenedores enteros que exportan para las compañías de cosméticos. Y usted en los cosméticos más famosos, más caros, por detrás ve una cantidad de propiedades de vitaminas y proteínas y no sé qué que tiene esa pomada. Pero lo que no le dicen es que eso era un bebé, que lo sacaron y que de ahí viene su pomada y su crema, y por eso es tan efectiva, por eso es tan cara y por eso es tan productiva, ¿cierto? Tan efectiva. Entonces, esta es una industria, ¿ve? Pero ahora tenemos otro nivel, que es peor todavía. Ahora la masonería entró en el aborto. ¿Y qué hacen? Fíjense que todo el culto de la masonería está amparado en rituales. Ellos tienen que ofrecerle sangre al demonio, y la sangre que le ofrecen es de niño, siempre primogénitos y cosas así. Pero ahora entró otro culto que es del rito de York y el rito escocés inglés, que son como las
cabezas madres de la masonería. Claro que están los Illuminati, los Carbonari, esos son muchísimos, pero estos dos ritos de York y el rito escocés, especialmente esos dos, empezaron por ofrecerle en sus rituales sangre de aborto. Entonces crearon clínicas de aborto y ellos saben cuántos abortos hay en el día y de acuerdo tienen cuotas que ofrecen en sus rituales. Y luego dentro de las mismas Naciones Unidas la masonería ha puesto presión sobre las naciones para legalizar el aborto. Y ahorita cuando el presidente Barack Obama, que él se posesionó de su cargo, la masonería, nosotros tenemos en California un miembro de nuestra comunidad que su esposo era un musulmán muy rico y ese hombre es masón de grado 33 del rito de York en San Diego, California, y él se separó de ella, tiene 4 hijos con él. El hijo mayor lo iniciaron en la masonería, pero con la cualidad de que el hijo mayor le cuenta todo a la mamá. Entonces le trae los libros que estudian, le cuenta todo y la mamá en silencio le ha recogido toda esa información. Y resulta que el día que se posesionó Barack Obama, los masones de esa logia donde pertenece el esposo enmarcaron su foto en un cuadro de 24 quilates de oro y lo regalaron entre los amigos y entre ellos. El día que él firmó esa ley, que fue a los 3 días de posesionarse, una ley que despenalizaba el dinero que estaba detenido, que promovía el aborto en el mundo entero, que era un dinero que habían parado y estaba detenido durante todo el gobierno de Bush por 8 años, y este hombre lo despenalizó y sacaron todo ese presupuesto otra vez para promover clínicas de aborto, para promover la planificación familiar, para promover todo eso, y todo eso es un movimiento esotérico, ocultista de la masonería. Y estas son cosas que son reales y que no son ninguna invención de nadie, sino que es una realidad. Y es parte del mundo en que vivimos hoy nosotros. Vivimos un mundo aterrador. Y cada vez, entre más se acerca la venida de Jesús, más terrible el mal y más fuerza hay, porque más desesperado el diablo. Miren ustedes que no con el ánimo de venir aquí a darle culto a todas las fuerzas del mal y cómo actúan, porque eso es como lo que hacen todos estos profetas del terror milenaristas, que desafortunadamente en la Iglesia Católica hoy hay muchos también, con la marca de la bestia, que las cuevas, que los refugios. Fuera de todo eso hay algo que tenemos que entender. En el capítulo 12 del Apocalipsis hay un pasaje trascendental. San Juan ve que una tercera parte de los ángeles se caen. Una tercera parte cuando está el dragón y todo esto que revela él. Resulta que hay una parte que la gente no medita, que es muy importante. Dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha caído allá y está desesperado porque su tiempo se termina ya. Entonces ahí revela que el diablo, con su ejército que cayó de la tercera parte de los ángeles, cayó a la tierra. Y la gente piensa que el diablo está en un hueco por allá, cuando el Apocalipsis nos revela que fue lanzado a la tierra. Y advierte: ay de la tierra y del mar. Entonces, dentro de esto, tenemos que entender de que hay una economía también en el lado opuesto. Y la economía es que el diablo tiene un plan. Y el plan que tiene, nosotros lo podemos ver en la nueva era. La nueva era es el plan del diablo. Y ahí miramos nosotros los poderes económicos, las fuerzas políticas del diablo. No toda la economía es demoníaca, ni todos los gobiernos son malos, ni todas las personas son masonas. Sabemos que esos son grupos y generalmente son pequeños, pero mueven grandes poderes. Y necesitamos conocer eso, porque dentro de los medios de comunicación, dentro del cine, la televisión, la música, todas estas fuerzas están infiltradas. ¿Y por qué razón debemos escuchar una reflexión como esta? No con el ánimo de alarmarnos, ni con el ánimo de mostrar como si todo estuviera pues manejado por el diablo, a pesar de que San Juan dice que el mundo entero está en manos del diablo, pero dando a entender de que el diablo gobierna las cosas naturales para aquellos que las adoran, pero sí para entender de que es necesario conocer estas cosas a fondo para poder ayudarle a los fieles, a quienes ustedes se los confió el Señor.
porque ¿cómo le van a ayudar a la gente si no tenemos esa estructura, ese conocimiento de cómo responderles? Y a lo mejor, cuando uno no conoce estas cosas, piensa que son normales. Entonces, hay mucha gente perdiéndose, familias enteras pervirtiéndose, y uno no sabe cómo orientarlas. Por eso es tan importante conocer las fuerzas de la nueva era, cómo se manejan. Hay movimientos escrupulosos dentro de la nueva era que son movimientos establecidos por los evangélicos, los pentecostales, los bautistas. Tienen unos tratados así de grandes de la nueva era, pero es que ellos demonizan todo, porque ellos son escrupulosos. Y precisamente como son ramas que vienen del puritanismo inglés y salen también del calvinismo que se desarrolló en Inglaterra después de que pasa de Suiza, ellos son escrupulosos. Entonces tienen una serie de enseñanzas donde ya pasan al otro lado. Pero dentro de nuestra Iglesia Católica, sin tocar el escrúpulo, sino la meticulosidad, que es lo que nos corresponde a nosotros, ser meticulosos en nuestra fe, tenemos que tener en cuenta que no podemos cerrarle los ojos a este fenómeno y que cada día crece más, cada día hay más actividad, porque antes lo más común, me imagino, para ustedes como sacerdotes o en la historia de la iglesia nuestra, es el hombre que es brujo, la bruja, la cartomancia, es lo más común, ¿no? De pronto eso es la superstición, la gente supersticiosa, todo lo que vino con los españoles, la mezcla con el indígena. Esas son como las tradiciones que tenemos nosotros de la oscuridad. Pero es que hoy lo que tenemos es una fuerza mucho más sofisticada, porque ahora tenemos todo este sincretismo. Entonces tenemos el orientalismo, tenemos todos los tratados espiritistas rusos, tenemos nada menos que las cabalas. Usted sabe que la cabala que viene de los judíos, que es algo que se crea en el desierto, en el Éxodo, y es una mezcla de ese paganismo egipcio con el judaísmo, y luego ahora lo tienen como tratado y como iglesia, la cabala mística. Usted sabe que hay actores famosos que están metidos en esa iglesia, la iglesia de la cabala, y es un tratado de numerología, muy parecido a la cientología y muy parecido a los principios del eneagrama, que son todos paralelos. Es una numerología, y de ahí vienen movimientos que se bifurcan en muchísimas ramas con diferentes nombres. Así de que este tema pues es un tema muy extenso, y este es tan solo como un sabor, una idea. Seguramente muchos de ustedes ya están estructurados en eso, y simplemente les dije algo que no era nuevo y algo, pero sin embargo yo pienso que nunca se pierde el tiempo recordándonos estos elementos tan peligrosos que existen, que viven entre nosotros, que si no han llegado acá van a llegar porque están circulando por el mundo. Es como en una comunidad religiosa que tiene comunidades en todo el mundo, por decir algo, los carmelitas descalzas. En un convento en España llega una monja nueva era y pervierte el convento. Es cuestión de tiempo para que en todos los conventos carmelitas lleguen los cassettes y las enseñanzas de la monja que pervirtió al convento de España, porque es la misma comunidad. Entonces, las cosas de nueva era que yo he visto que están despertando en Alemania o en Bélgica o en Malasia, seguro que van a llegar acá, porque están circulando dentro del cuerpo de la iglesia. Son venenos que se han inyectado dentro del cuerpo, y si nosotros estamos preparados para todo lo que tenemos que enfrentarnos, pues podemos defender a los fieles con más propiedad. Y este es un fenómeno real. Así de que la lista de cosas de la nueva era es absolutamente interminable. Si ustedes, yo voy a dejar mi página web y mi correo electrónico, en caso tal de que alguno de ustedes quiera profundizar más en esto, yo les puedo ayudar a conseguir más documentos de la iglesia, más libros, les doy información donde los consiguen y todo para que estudien eso y encuentren más información. Por lo menos la pueden tener ustedes en la parroquia, y si llega un caso que no entienden bien, pueden mirar en el libro y encontrar ahí estos movimientos de la nueva era y saber qué consecuencias tienen, porque es que cada práctica tiene una consecuencia diferente, y por eso cada práctica de esas produce un efecto diferente y contagia a otras personas, y hay familias enteras atrapadas en esto. Pues por el momento pienso que así termino esta reflexión, y
No sé si tendremos tiempo para preguntas, monseñor, o qué. Si alguno tiene alguna pregunta, yo quiero decir algo de esto. Cuando estaba de obispo auxiliar en Pereira, en la misión donde yo estuve, de otros padres, claro, para los jóvenes, llegó la enfermedad del cólera. Y ya las hermanas ahorita pues, ya han cambiado ya rutina, habían evolucionado a la nueva era. Entonces una estaba curando con cosas alternativas, con las manos, con cosas de invocaciones. Y a nosotros nos llegó una carta del secretario de salud, donde decían que las principales que se oponían al proceso de curación eran las hermanas. Investigamos si estaban por nueva era, impidiendo la sanación, complicando todo, llevaban todos los, Secretaría llevaba todos los elementos, el suelo, todo, y fue muy difícil permitir que se hiciera la sanación con estas hermanas que estaban en ese proceso. Entonces fue muy complicado. Luego ya, pues, empezaron algunos padres jóvenes a tener lo de los colores, la ubicación de la cama, las pirámides en los nocheros y una cantidad de cosas. Entonces miren cómo va entrando eso y cómo se va complicando todo eso. El padre que estaba construyendo, lo primero que hizo una pirámide allá en el terreno ya construir, la que les lloviera el dinero. Y la hizo. Muy bonita inicialmente, ¿no? La gente me va a dar pirámide. Pero yo ya hablando con el padre y ya muy claro, eso me atrae el dinero para construir el dinero. Entonces estamos entrando, no sé, yo quisiera preguntarle, esto de sanar con imanes, todo eso hace parte. Claro, eso es totalmente nueva era. Sí, porque son energías. Esas son energías. Lo tenemos en una casa curada, pero depende. Es cuestión de las reguitas que tienen eso. ¿Qué tal eso? Sí. El doctor que vino aquí, un jovencito, me imagino. La niña, ese es El poquito no es no tanto, pero el otro sí demostró geometría sagrada. todo. Entonces tenemos una dificultad. Es una medicina alternativa a la que ofrece. Bueno, si hay alguna pregunta también. Yo recuerdo que hace muchos años en el colegio a mí me hablaron de los mensajes subliminales en la música. En ese tiempo apenas estaba como iniciando eso, me imagino. Sí. Ahora pues uno se da cuenta que ya no hay casi ni necesidad de subliminales porque son como más descarados, directos. Claro, antes se podía, por ejemplo, decir una invocación dentro de una canción. Entonces, como antes, Coca-Cola tenía mensajes subliminales y en el cine, ¿usted se acuerda que hace muchos años atrás habían intermedios en las películas para que la gente saliera a comer crispetas y a tomar Coca-Cola? Entonces durante la película decían tome Coca-Cola y uno no veía siquiera, pero le daban una orden y eso lo prohibieron porque lo prohibieron. Entonces se inventaron ahora algo más subliminal. Entonces antes en el rock and roll y en la música metálica, todos esos movimientos satánicos sacaban invocaciones y durante una canción hacían invocaciones y la persona que escuchaba eso podía quedar encantada, pero eso también lo prohibieron y lo descubrieron. Entonces ahora lo que hacen es como lo que yo les expliqué, que construyen un efecto al corazón del hombre y a la mente del hombre simplemente con la instrumentación. Pero hay muchos artistas también que uno sabe que están consagrados también. Lógico, hay muchísimos consagrados al diablo directamente, con rituales.
y graban en estudios satánicos, todo tiene ese espíritu. Sí. En algunas partes no sé, de pronto en otras partes del mundo también ha tomado auge o se escucha acerca del yagé y los hongos sagrados. No sé qué. Eso es muy propio del Amazonas, de esta área. Los hongos sí son originarios, el consumo de hongos alucinógenos es originario de la India, porque eso viene de un ritual, de una rama del hinduismo, y utilizan, como ellos creen que las vacas son sagradas, entonces el estiércol y los hongos de la vaca lo utilizan para rituales, entonces se lo toman y lo consumen y con eso ven a los dioses. Entonces es parte del hinduismo. Y durante el hipismo, en los años 60, los hippies que viajaban por todo el mundo traían costumbres del África e India, las pasaron a América. Entonces aquí a América llegó la costumbre de comer hongos que contienen psilocibina, y la psilocibina deja al hombre en un estado alucinante. Entonces le da un paralelo a la naturaleza real y le pone un espejismo paralelo. Entonces el hombre empieza a adivinar cosas y a imaginarse cosas, y ese es el producto del hongo alucinógeno. El yagé es una hierba telepática que solamente nace en el Amazonas, y lo usan los chamanes y lo usan los indígenas para hacer sus rituales, y se transportan telepáticamente entre las tribus. O sea, es un estado esotérico primitivo, pero el hombre lo usa hoy como parte de una droga alucinógena, y lo usan los satánicos, lo usa mucha gente. Sí. Ya, correcto. Otra pregunta, inquietud. Sí, perdón. A ver. Yo hablaba ahorita de los demonios de la sociedad y pensaba en conferencias de otros seminarios, las conferencias y los libros que hablan tanto de actitud positiva y tantas cosas, qué relación o cómo puede afectar o ustedes hacen en Todos estos libros de autoestima y autosuperación, pues yo pienso que dentro de nuestra psicología moderna hay muchísimos libros muy buenos, porque la psicología ha progresado muchísimo y nosotros nunca podemos prescindir de la ciencia. La ciencia continúa progresando en una dirección positiva, muy buena, pero el problema es que dentro de la cultura empresarial, por la misma avaricia del hombre y de buscar cómo controlar la mente del hombre para ponerla al servicio de las empresas, se han creado todas estas enseñanzas y psicoterapias de cómo conseguir que el hombre se autosugestione y pueda producir más. Entonces ahí está el peligro. Cuando nosotros leemos cualquier técnica de autosuperación basada en la autoestima, el pensamiento positivo, estamos tomando veneno ya. Eso es lo que no se puede tocar, porque hay otras áreas que le enseñan al hombre a vivir con sus talentos y sus elementos naturales, y le enseñan cómo capitalizar en ellos con una psicología sana, pero tiene que tener uno mucho cuidado de cuál libro es cuál. Otra de las cosas de la nueva era que yo he leído es que usted en la nueva era se hace un Dios personal a su acomodo, cogiendo de aquí y de acá, y lo hace como usted lo quiera, ¿no? Y hay mucha gente que incluso llega a lo que usted decía esta mañana, a decir: yo ya no necesito confesarme con un sacerdote, lo hago con Dios personalmente. Todo eso hace parte también de la influencia. Exactamente, es la diosificación del hombre. Lo primero que hace es construirlo en el orgullo, la prepotencia, porque uno se considera que tiene todo a su disposición por sí mismo, porque uno se autosupera. Es una monstruosidad completa. Y claro, eso elimina los sacramentos al final. La iglesia como institución También, al final la iglesia no tiene significado, porque la iglesia le va a quitar autoestima. Está preguntando algo que uno oye en la iglesia es como para justificar la fecha, ¿no? Y todos los movimientos religiosos le dicen a uno: estoy esta
totalmente. Fíjese que hoy este hombre que se llama Ted Turner, que fue el que fundó CNN, él donó $2 billones a las Naciones Unidas. Y el plan de él, cuando donó los 2 billones, era de hacer lo que llaman la Iglesia Universal, que la están construyendo. En las ciudades principales del mundo, en las capitales de cada país, construyen un lugar donde se reúne la gente los domingos y los van a unir vía satélite a todos. Y ahí reúnen los más famosos, los más poderosos, y entonces lo que hacen es grandes obras de caridad. Y vienen a adorar al Dios Supremo, al que nos creó a todos, pero no tienen Biblia, ni tienen religión, ni doctrina, ni nada. Exacto. Y este es uno de los movimientos masones más grandes que hay en el mundo hoy, el sincretismo con la globalización. Entonces esto es uno de los monstruos que tenemos encima. Sí. Caso concreto, Marino, aquí en Milán. En el hospital hay una señora que tiene facultades de capacidad curativa impresionantes. Aquí se dice. ¿Capacidad de qué? Curativa, Sí. de sanación, ¿no? Mucha gente va allá, de pronto escuchado también, que tiene fotografía por todos lados de sacerdote que han ido allá. Ella dice que pertenecía al día después, era de Gregorio Nández, pero que salió totalmente de esa obra, que se confesó, que se de verdad, y sin embargo, pues, y ahora, supuestamente de una poder esotérico para un poder carismático. Vale. Pues mire, esto es lo que pasa. Aquí hay una forma de descubrir la falsedad. Primero, cuando el curandero tiene que exhibir sus pacientes con fotografía y todo, hay trampa ya. Y segundo, cuando una persona, esta experiencia la tengo yo con el padre Amor, el exorcista, en una misión que hicimos por la Puglia, la provincia de la Puglia. Fue una misión en la cual el padre Amor estaba enseñando a los laicos cómo distinguir la transición entre la conversión verdadera y la conversión falsa. Entonces, esto es lo que pasa. Si yo, cuando no era de Dios y vivía en el mundo, yo era espiritista y sanaba gente con el espiritismo, entonces como regla, pero regla, si yo me paso a la iglesia, lo último que debo hacer es meterme a sanar a nadie. Ya no puedo practicar la curación, porque lo que yo hice en el espiritismo era curar la gente a través de espíritus. Entonces, si me convierto, como regla, tengo que rechazar todo lo que tenga que ver con sanación, porque es lo que dice el Padre Amor. Dice, es uno de los trucos más grandes, cambiar de territorio y continuar con la misma práctica. Entonces, esas cosas son una ley que no falla. El hombre se cambia de territorio, se arrepiente, se confiesa, ahora tiene el cuarto lleno de santicos, ahora utiliza oraciones de la iglesia y impone las manos. Pero entonces, para que una persona que fue espiritista y sanó a través del espiritismo se pueda sanar de la canalización de espíritus, se puede demorar casi una vida entera para poder estar seguro de que cuando vaya a actuar como actuaba antes, un espíritu no le vaya a entrar. Entonces, el Padre Amor recomienda que una persona que ha practicado algo antes no lo practique en la iglesia como paralelo. O sea, ahora me sané, entonces como tengo el carisma y el don de sanación que tenía antes, ahora lo voy a usar con Dios. Es muy peligroso, porque las posibilidades de que esa persona todavía esté canalizando espíritus y sean los espíritus los que estén sanando es inmensa. Así es. Ok, Sí. una cosa. Bueno, aquí no vamos a satanizar a doña señora del hospital, ¿no? Pero ese es un interrogante que yo tengo siempre. Buenísima persona. Quiso escriturar la casa a la diócesis, no sé, y todo eso. Pero lo que yo acabo de escucharle a Marino es lo que nos había dicho en clase de misionología en Roma, uno de los padres, no el Padre Amor, otro padre, de los
exorcistas que tiene el Santo Padre, que hay en Roma, y hay en Turín también, y en Milán. Y es eso. Si ustedes van a evangelizar en tierras de misión y encuentran los chamanes, y encuentran nosotros decíamos los payés, los chamanes, también otro nombre allá en la misión, y hacen el proceso de conversión de esa religión natural a la iglesia, no les permitan que sigan sanando mientras no haya un proceso de conversión y de purificación, porque es lo más natural que al pasarse a la iglesia, apenas iniciando el comienzo de la vida de la iglesia, empiecen a ser influenciados por esas fuerzas espirituales y espiritistas. Hay que alejarnos de eso para una verdadera conversión. Ahora me acuerdo perfectamente de eso. Nos hablaban a los que estamos haciendo misionología, muchos sacerdotes de África, de Asia, de la India, de Australia. Entonces, esa señora es una excelente, no sé, yo tengo todavía interrogante. Los padres van. Los padres van y salen derecho y se les cura todo y no sé qué. Y ella no es, para mí, buenísima señora. Pero me acuerdo de eso, porque si antes estuvo de Gregorio Hernández, se convirtió, recomiendan los pastoralistas y los que han estudiado mucho la raza humana y esto, de dejarnos un tiempo inmensamente largo para que no sigan con estas prácticas, porque es muy fácil volver a caer, volver a mezclar y hacer una síntesis con más poder ahora, con los santos y todo, de la sanación. Ahí hay un interrogante grande que tenemos, los padres devotos de ella adquieren la sanación, pero analicemos bien este caso delante de Dios, no para destruir a esta señora, sino para que nosotros nos purifiquemos un poco. Yo siempre quiero que vayan del médico primero y no en estas cosas, porque eso sí es, desde el punto de vista de pastoral sana, cuando se convertían estos chamanes o personas curanderas, no permitirles que sigan, porque ya tengo la bendición del padre, del obispo, del misionero, y siguen su proceso. Eso es un peligro tremendo. Vamos a tomar el alma de